Sí, muchísimas gracias, por la invitación. Un gusto poder estar el día de hoy con todos y todas ustedes. Agradecemos por parte de la Dirección General de Perspectiva de Género y particularmente de la Subdirección de Profesionalización el poder entablar estos diálogos con todos y todas ustedes. Siempre es de alguna manera bastante enriquecedor que todos y todas podamos compartir estos temas también de relevancia y que bueno, que prácticamente nos piden estar al día en cuanto a la situación de poder trabajar en igualdad, trabajar en inclusión y que, bueno, prácticamente se generen estos espacios de diálogo y de reflexión con todos y todas ustedes, es algo fantástico, ¿no? Entonces, bueno, quisiera agradecerles también el poder de alguna manera establecer estos procesos y, bueno, vámonos rápido para que podamos entablar toda la conversación que tenemos lista para todos y todas ustedes. Quisiera dejarles en el chat de la plataforma la liga de registro a la capacitación. Recuerden que es importante contar con los datos de las personas que capacitamos. Entonces, bueno, ahí les pido de favor que todos y todas se registren. También un favor enorme para quienes están en la plataforma de Zoom. Quisiera pedirles que puedan encender sus cámaras, esto con la finalidad de poder entablar esta discusión de manera precisa y bueno, mantenerla así durante toda la sesión. Agradezco ya algunas caras por ahí. Muchísimas gracias a todos y todas. Y bueno, también a quienes nos están viendo por redes sociales, esperemos que tengan una participación activa. Si tienen alguna duda, algún comentario, siéntanse en la libertad de poder hacerlo. Esto con la finalidad de, bueno, poder profundizar en el tema de manera precisa, ¿ok? Igual, si tienen alguna situación, tal vez con algún eh, con algún concepto o algo que tal vez en algún momento me esté yendo muy rápido o que en algún momento también se deje de ver la presentación, me avisan de manera inmediata y lo corregimos. ¿Va que va? Entonces me voy a permitir compartir mi pantalla con la presentación y de esta manera dar inicio formal a la cuestión del tema, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, también bastante complejo, bueno, en lo personal ahí vamos a ir trabajando de manera detallada. Les repito, si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer con todo el gusto del mundo, ¿va? Y bueno, vamos a hablar de diversidad de género. Eh, es un tema que en la actualidad también ha sido de alguna manera bastante demandante y que de alguna forma también es importante abordar desde el enfoque de derechos humanos y desde la perspectiva de género para trabajar en igualdad, ¿ok? ¿Cuál va a ser el objetivo de esta sesión? Bueno, básicamente reconocer algunos conceptos esenciales de cuáles son las poblaciones que conforman la diversidad sexual, cuáles son sus características. Vamos a tratar de ir desmontando ciertos mitos, porque bueno, tal vez hemos escuchado a través de alguna noticia, alguna situación en particular, que algunos mitos o algunos estigmas que tienen las personas de la diversidad sexual. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar justo para desmontar todas estas situaciones. ¿Y por qué? Porque, bueno, estos mitos en muchas ocasiones desencadenan procesos de violencia y de discriminación. Entonces, vamos a tratar de reducirlos, vamos a promover estas prácticas de inclusión y que también como personas nos empecemos a relacionar de manera directa, también incluyente, tolerante y por supuesto que nuestras prácticas tanto en el espacio laboral como en el espacio público estén libres de todos estos procesos de discriminación a los que podemos estar sujetos o sujetas, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a ser nuestra sesión? Vamos a sensibilizar sobre qué es la diversidad de género, para promover una inclusión efectiva. Vamos a visibilizar ciertos mitos y realidades sobre las poblaciones de la diversidad sexual con la finalidad de disminuir estos estigmas, tratar, ¿no? de proponerles, tratar de transitar de este pensamiento tradicional que rechaza constantemente las expresiones diversas de la sexualidad por prácticas incluyentes y libres de discriminación
y finalizamos con estos procesos de los derechos humanos y la igualdad sustantiva, ¿ok? Tal vez en este punto voy a hacer más hincapié, bastante énfasis para que podamos relacionarnos de manera directa. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a iniciar con este acrónimo y vamos a establecer el parámetro para enfocarnos desde este principio de igualdad y este principio de los derechos humanos cuando hablamos de personas que integran las poblaciones de la diversidad sexual. ¿Ok? A veces todavía escuchamos socialmente que anteponemos la orientación sexual o la identidad de género, pero una recomendación desde los derechos humanos es justo que utilicemos el término personas. Entonces, ¿de quiénes vamos a estar hablando el día de hoy? De personas lesbianas, personas gays, personas bisexuales, transgénero, transexuales, etcétera. ¿Ok? Entonces, vamos a ir desglosando cada una de las poblaciones a lo largo de la sesión con el respeto y con el enfoque de derechos humanos. ¿Ok? Nuestra sesión se va a dividir en 4 elementos básicos. Vamos a iniciar con una conceptualización sumamente sencilla. Vamos a profundizar en las orientaciones sexuales e identidades sexogenéricas. Voy a detenerme un poco a reflexionar sobre los procesos de discriminación y violencia y finalizamos con esta necesidad de poder establecer dentro de lo social un parámetro de identidad política y social para el reconocimiento de todas las poblaciones, ¿ok? Entonces, este esquema tal vez ya lo vieron con anterioridad en otras sesiones, pero vamos a retomar algunos conceptos básicos, ¿vale? Vámonos al tema del sexo. El sexo, recordemos que es son todo el conjunto de características físicas, anatómicas, biológicas, corporales, que bien nos van a definir como hombres o como mujeres. A veces el sexo se reduce a la genitalidad, ¿no? Y ya si nacemos con un pene o con vagina, ya se nos dice que somos hombres o mujeres. Y fíjense, desde aquí vamos a empezar a mover mitos. Resulta que tal vez algunos de ustedes han escuchado esta frase tan violenta y tan discriminatoria que tiene que ver con que la diversidad sexual no es natural, que es algo inventado, que es algo que está de moda, pues desde el sexo, desde esta categoría que nos diferencia como hombres o como mujeres, también ya vamos a hablar de una diversidad. ¿Por qué? Porque a partir de estas características fisiológicas que tenemos, también ya vamos a hablar de personas intersexuales, ¿ok? Que son aquellas que nacen con características biológicas, anatómicas, corporales, etcétera, de ambos sexos. ¿Ok? Entonces aquí vamos a derrumbar un mito bastante complejo que rodea a las personas de la diversidad sexual y las personas intersexuales, por supuesto que existen y hay que reconocerlas y hay que visibilizarlas también. ¿Ok? Antes se utilizaba el término hermafroditas para referirse a las personas intersexuales, pero este término ya no es válido desde los derechos humanos. Entonces, el término correcto para referirnos a una persona que tiene características fisiológicas, anatómicas, etcétera, de ambos sexos, es intersexual, ¿ok? Eh, entonces, aquí vamos a hablar de este proceso. Ahora vámonos a la categoría del género, porque, bueno, recordemos que el género tiene que ver con estos procesos en los que esa construcción sociocultural que se va a esperar de nosotros como hombres o mujeres por haber nacido con determinado sexo. En este sentido, hablamos de todas las expectativas socioculturales, políticas, religiosas, familiares que ya se depositan en nuestros cuerpos por el hecho de haber nacido de determinado sexo, ¿no? Recordemos que el género es una construcción sociocultural. Entonces también se nos ha mostrado de una manera binaria, ¿no? Que los hombres tenemos que ser masculinos y las mujeres femeninas. Pero cuando hablamos del tema de diversidad sexual, todas estas expresiones, todas estas identidades de género podrían variar y existe toda una posibilidad inmensa de cómo podemos movernos a partir de estos parámetros de masculinidad o de feminidad. Entonces, esta situación es muy importante porque de alguna manera el género nos va a dar dos vertientes importantes para hablar del tema que hoy nos compete, lo que tiene que ver con la identidad de género y la expresión del género, ¿ok?
El género, recordemos que pues es esta lista de expectativas socioculturales. La identidad tiene que ver con el cómo me voy a asumir, el cómo me voy a identificar y cómo voy a introyectar todos estos principios del género de manera precisa. ¿Ok? Entonces, la identidad de género es particular, es individual, es detallada en este momento para poder, de alguna manera, vivenciar el género, ¿ok? ¿Cómo puede ser o cómo puede vivirse esta identidad de género? Bueno, podemos hablar de una identidad femenina, de una identidad masculina, de una identidad queer, de una identidad trans, que vamos a ir desglosando durante la sesión, y también podemos hablar del género fluido o de las personas cisgénero, ¿ok? Ahí vamos a ir un poco, bueno, vamos a ir poco a poquito en este sentido para poder incorporar estos principios de igualdad, ¿vale? Y bueno, en la forma en la que vamos a introyectar el género, también va a estar implícito lo que es la expresión del género. Yo siempre les digo que la expresión prácticamente tiene que ver con nuestra carta de presentación ante la sociedad, el cómo vamos a, de alguna forma, presentarnos socialmente en esta vivencia del género. ¿Ok? Nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos con las personas. Eso tiene que ver con procesos de expresión del género. También, ¿cómo puede ser esta expresión? Puede ser masculina, puede ser femenina, puede ser andrógina, travesti, a género, perdón, etcétera. Y una quinta categoría tiene que ver con la orientación sexual, ¿ok? Una categoría que todas las personas tenemos, que tiene que ver con esta atracción erótico-afectiva para relacionarnos con otra persona. Eh, Esta orientación sexual tiene que ver con, por ejemplo, si nos vamos a determinar como personas heterosexuales, con personas, como personas bisexuales, homosexuales, asexuales, pansexuales, heterosexuales, etcétera. Ahí tenemos toda una diversidad, ¿ok? Ahorita vamos a ir desglosando. Pero teniendo claras estas 5 categorías que nos van a componer como personas, ya podemos adentrarnos a la situación de la diversidad sexual, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a detenernos en un primer momento a hablar sobre las orientaciones sexogenéricas, ¿ok? La orientación sexual tiene que ver con esta atracción erótico, afectiva, física, sexual, emocional y afectiva que vamos a tener para relacionarnos con alguna persona de determinado sexo o género, ¿ok? Aquí es donde ya vamos a introducirnos y aquí solo vamos a detenernos en una categoría de las que veíamos con anterioridad, ¿ok? Que es la orientación sexual. Y bueno, vamos a hablar de personas heterosexuales cuando esta atracción erótico-afectiva es hacia un sexo o género distinto. ¿Qué podemos decir? Por ejemplo, un hombre y una mujer y viceversa, ¿no? Hablamos de la orientación homosexual cuando esta orientación sexual se refiere o es vivida de alguna manera con una persona del mismo sexo o género. Hablamos de 2 tipos de homosexualidad masculina y homosexualidad femenina, ¿ok? Dentro de los derechos humanos y dentro también de las luchas que han hecho los movimientos LGBT más las luchas históricas, actualmente, por ejemplo, se utiliza ya el término gay para referirse a hombres homosexuales y el término lesbiana para referirse a mujeres homosexuales. Sin embargo, acá les recuerdo lo que les decía en la primera nota dentro de la conversación que teníamos, que tenemos que siempre anteponer el término personas como un término paraguas, como una recomendación de derechos humanos para poder reconocer a la dignidad humana y también a la persona en su totalidad. ¿Ok? Entonces aquí es importante mencionar esta situación bueno, no, tampoco es como del todo correcto decir, el gay o la lesbiana, ¿no? Sino más bien hablar de personas gay o personas lesbianas, ¿no? O sea, siempre respetando la dignidad humana y los derechos humanos de las personas, ¿ok? También vamos a hablar de personas bisexuales dentro de la orientación sexual. En este sentido, la persona bisexual puede sentir esta atracción erótico-afectiva
hacia ambos sexos o géneros. Algo sumamente importante aquí, que les decía al inicio de la sesión, vamos también a ir desmontando mitos. Resulta que cuando una persona se declara bisexual, en muchas ocasiones está sujeta a ciertos procesos de violencia, de discriminación, y que incluso no se valide su orientación sexual, ¿ok? ¿Por qué? Porque todavía escuchamos comentarios tan violentos, tan discriminatorios, como el que la bisexualidad no existe, o que es una etapa, o que como, en qué porcentaje le gustan los hombres y en qué porcentaje las mujeres. O sea, no funciona de esa manera, sino que la bisexualidad es una orientación sexual al igual que las anteriores, debe de ser validada, debe de ser reconocida y también de alguna manera visibilizada, ¿ok? Entonces, no es una etapa, no es algo que funcione 50-50, es una orientación sexual y también las personas pueden vivir dentro de esta orientación sexual de manera precisa, ¿ok? Entonces, eso también es importante mencionarlo para ir desmontando estos mitos. Las personas asexuales son aquellas que no experimentan esta atracción sexual al momento de establecer una relación de pareja. Voy a regresar un poquito y recordemos que la orientación sexual también se mueve dentro de cinco elementos esenciales, perdón, lo que es la atracción física, sexual, erótica, emocional y afectiva. Al momento de hablar de las personas asexuales, esta situación del plano sexual puede quedar un poco de lado, ¿no? Esto no quiere decir que no experimenten procesos de excitación o que en algún momento no puedan establecer una relación sexual, claro que no. Sin embargo, no es una categoría que esté como del todo presente al momento de relacionarnos con una persona, ¿no? Podemos movernos en el plano social, en el plano afectivo, en el plano incluso erótico, pero dentro de esta situación se queda un poco de lado esta situación, ¿ok? Por supuesto, también al igual que las anteriores, es una orientación sexual, es válida y hay que comentarlo, ¿ok? Y la persona pansexual es aquella que siente una atracción erótico-afectiva independientemente del sexo o género con la persona que se está relacionando. ¿Ok? Aquí de alguna manera es una de las orientaciones sexuales más diversas, en donde pues incluso la esencia de la persona, la categoría de persona como tal está presente más allá del sexo, género, identidad o expresión del género al momento de relacionarnos con otra persona. ¿Ok? Entonces aquí esta atracción o esta situación de poder relacionarnos tiene que ver con una diversidad completamente. Ok, y bueno, también hablamos de las identidades sexogenéricas. Ojo aquí, ¿qué pasa con lo anterior? Hablábamos únicamente de la categoría de la orientación sexual y de cómo vamos a ser personas diversas a partir de esta atracción que tengamos. Pero resulta que cuando hablamos de identidades sexogenéricas, tres elementos de la galleta del género que veíamos al inicio se van a vincular. Lo que es mi expresión de género, mi identidad de género y mi orientación sexual. Estos tres vínculos se generan y de alguna manera vamos a estar presentes al momento de hablar de identidades sexogenéricas. ¿Okay? Vamos por la parte sencilla y por la parte predominante de la sociedad. Bueno, hablamos de personas cisgénero cuando existe esta identificación social de que coincide con nuestro sexo asignado al nacer. O sea, vivimos el género de acuerdo a nuestro sexo asignado al nacer. Ejemplo de ello, pensemos, yo, Jorge, ¿no? Bueno, biológicamente nací hombre y mi identidad de género es masculina, ¿ok? Ahí estoy hablando de una situación cisgénero. Cuando socialmente tengo esta identificación con mi sexo asignado al nacer. La situación se complejiza un poco cuando empezamos a hablar de las T's dentro de la diversidad sexual. Vamos por la parte también bastante comprensible, que es la que tiene que ver con las personas travesti. ¿Quiénes son las personas travesti? Bueno, son aquellas que utilizan atuendos socialmente considerados del otro género, pero que no necesariamente son homosexuales. Ojo con lo que estoy diciendo, porque a veces pensamos que un hombre que utiliza atuendos de mujer o una mujer que se performatiza como hombre, inmediatamente es una persona homosexual.
y no necesariamente tiene que ser así. Ojo acá, ¿ok? La la persona travesti como tal, se realiza esta performatización con el género opuesto, pero no tiene que ver nada con su orientación sexual. Pensemos en un ejemplo, hay algunas ocasiones que el travestismo se practica por cuestiones de trabajo, cuestiones educativas, por cuestiones incluso eróticas, pero que no precisamente tienen que poner en tela de juicio su orientación sexual. Pensemos en un ejemplo. Un hombre tiene que representar a una cantante femenina, ¿no? A una mujer. Entonces, el hombre se viste durante 2 horas con atuendos socialmente considerados de mujer, se performatiza, participa en el evento, etcétera, y después de esas 2 horas regresa a su performatización dentro de lo masculino, ¿no? Y aparte tiene una pareja heterosexual, tiene hijos e hijas, etcétera, ¿no? O sea, esta situación de el utilizar un atuendo de otra bueno, de lo que socialmente se considera del otro género o del otro sexo, no necesariamente tiene que poner en tela de juicio nuestra orientación sexual, ¿ok? Entonces, ojo acá con esta situación. Hablamos de las personas transgénero cuando esta identidad social, la forma en la que voy a identificarme dentro del género, esta identificación social no va a coincidir precisamente con lo que a partir del sexo se espera que todas las personas tengamos, ¿ok? Entonces, se vive de acuerdo con el género con el cual se identifica. Pensemos, también esta es una situación que está muy relacionada con la identidad de género. Pensemos, tal vez yo biológicamente soy hombre, ¿no? Les decía, dentro del sexo, pero dentro del género tal vez mi vivencia es femenina, ¿no? No precisamente masculina. Entonces ahí estamos hablando de una cuestión transgénero. Y la persona transexual tiene que ver con aquella que dentro de esta identidad social tampoco coincide con el sexo asignado al nacer y que optan por modificar su cuerpo o algunas situaciones para que esta identidad coincida con mi sexo asignado al nacer. ¿Okay? Entonces, tal vez se someten a algún tratamiento hormonal, algún tratamiento quirúrgico, etcétera, para modificar alguna parte de su cuerpo y que su identidad, su vivencia del género coincida con esta forma de vivir. ¿Ok? También el género. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, fíjense, las personas trans, tanto las personas transgénero como transexuales, en muchas ocasiones son sujetas a múltiples violencias. ¿Por qué? Porque dentro de nuestros espacios laborales, dentro de nuestros espacios educativos, y dentro de lo social estamos tan acostumbradas de ver de manera binaria y esto impide que en muchas ocasiones se reconozca la vivencia de la otra persona. Pensemos en este contexto en el que una persona trans, una mujer transexual, ya tiene su cambio de cuerpo, la expresión del género es femenina, etcétera, pero su identificación todavía no la modifica, ¿no? Y entonces va al servicio de salud y le dice, ¿sabes qué? Me llamo Laura Pérez, vengo a una revisión, etcétera. Y entonces el personal médico o el personal administrativo, al momento de establecer una situación ahí con Laura, en lugar de llamarla Laura, le llaman José porque su credencial dice José, ¿no? Y entonces ahí es una violencia, ahí hay una discriminación bastante presente porque si la persona ya verbalizó e incluso dentro de lo social se ve como una mujer, entonces deberíamos de respetar esta identidad, deberíamos de respetar esta cuestión social y política de la mujer. Sin embargo, todavía tenemos muchas resistencias para nombrar a las personas trans, para nombrar a las personas de acuerdo a su identidad y cuando no lo hacemos, estamos cayendo en situaciones de violencia, estamos cayendo en procesos de discriminación. ¿Ok? Y bueno, la teoría queer, y bueno, prácticamente las personas que se mueven dentro de esta identidad sexogenérica, tiene mucho que ver con una cuestión también
es una teoría bastante interesante, bastante compleja, que también tiene índices sociales, políticos, culturales, etcétera, de incluso romper el binarismo masculino-femenino y plantearnos como personas, ¿no? El que como personas podemos ser dinámicas, al igual que el género, y movernos dentro de estas categorías de lo que se considera masculino o femenino, ¿no? Entonces, la teoría queer, de alguna manera, hay elementos importantes que nos dicen qué pasa si esta categoría del género, que en muchas ocasiones discrimina, violenta, no solo a las personas de la diversidad sexual, sino también a las mujeres, en ciertos contextos a los hombres, etcétera. ¿Qué pasaría si quitamos el género de nuestra vida? O sea, si como personas empezamos a relacionarnos de manera dinámica, de manera incluso que reivindiquen como todos estos procesos de igualdad que se han buscado históricamente tanto por el feminismo como por el movimiento LGBT+, y empezar a tomar lucha por la igualdad, ¿no? Entonces es una teoría bastante interesante. Si tienen oportunidad de profundizar en ella, estaría fantástico para que podamos de manera significativa poder avanzar, ¿ok? Bueno, teniendo claro las poblaciones que integran las, bueno, las personas que integran las poblaciones de la diversidad sexual, podemos seguir avanzando, ¿ok? También al inicio de la sesión hablábamos de las personas intersexuales, ¿ok? Y ya las habíamos definido como tal. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, resulta que cuando rompemos las categorías del género, cuando tenemos como todos estos parámetros de masculinidad y de feminidad rigiendo nuestras vidas, y cuando un hombre o una mujer las desafía, empezamos a vivir procesos de exclusión, de discriminación, de rechazo, porque rompemos normas sociales. Las normas sociales no están escritas en ninguna ley, ni mucho menos, sino en nuestras prácticas cotidianas, que de manera significativa nos van a decir qué vamos a aceptar y qué no vamos a aceptar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con algo que se llama estigma? Bueno, el estigma es un señalamiento social que hacemos a ciertos grupos de población por sus características, por algunas situaciones en particular, en donde las desacreditamos inmediatamente. La diversidad sexual a lo largo de la historia ha vivido tres estigmas importantes. Se le ha considerado un delito, se le ha considerado una enfermedad y se le ha considerado un pecado. ¿Ok? Resulta que en estos tres elementos del estigma, la diversidad sexual en nuestro país, por ejemplo, no es un delito ser una persona LGBT más, ¿no? Pero moviéndonos en los otros dos estigmas, en cuanto al pecado y en cuanto a la enfermedad, tenemos muchos estigmas que reducir. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que la orientación sexual o la identidad de género son situaciones que se pueden cambiar, que se pueden modificar, y empezamos a tener prácticas violentas, ¿no? Tal vez muchos y muchas de los que estamos reunidos y reunidos el día de hoy, no, hemos escuchado comentarios negativos hacia las personas LGBT más, ¿no? Y entonces, a partir de ahí empiezo a desacreditar, empiezo a rechazar, empiezo a estigmatizar. ¿Qué crea el estigma? Bueno, pensemos, el estigma también surge por algo que se llama heteronorma. Pensemos en les voy a decir qué es la heteronorma. Bueno, la heteronormatividad se refiere a este proceso en el que, bueno, al vivir en una sociedad mayoritariamente heterosexual, se crea una regla simbólica que nos dice que todas las personas, por el hecho de haber ya nacido, hombres o mujeres, tenemos que ser heterosexuales, ¿no? Y entonces, toda persona que rompa esta heterosexualidad obligatoria, ¿qué va a ser? Va a ser señalada, va a ser discriminada, va a ser rechazada, ¿ok? Y entonces, algo que promueve el estigma, algo bueno, si sabemos que vivimos en una sociedad mayoritariamente heterosexual y que si me declaro como una persona de la diversidad sexual, puedo estar sujeta a diversos procesos de violencia, que se crea a partir del estigma, algo que se llama el closet. Yo creo que lo han escuchado, ¿no? Una creación simbólica, una cuestión en donde las personas de la diversidad sexual son obligadas a vivir en lo oculto, en lo clandestino, en lo que no se ve, lo que no se menciona. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que estigmatiza, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones este estigma
también promueve que en muchas ocasiones las personas de la diversidad sexual opten por forjar una doble vida, una doble personalidad, pero imagínense el costo de esta situación, ¿no? Porque requiere recursos emocionales, físicos, incluso económicos, para poder cumplir con todas estas normas sociales. Entonces, ¿qué tendríamos que optar en hacer en este punto? Pues romper el estigma, empezar a promover prácticas incluyentes que, así como la heterosexualidad es reconocida y visibilizada en todos los espacios, también la diversidad sexual sea aceptada, reconocida y validada en los diferentes espacios en los que nos movemos. ¿Qué- ¿Cuál es una consecuencia del estigma? Bueno, la exclusión, ¿ok? La exclusión y la discriminación. Si a mí socialmente me dijeron que no tengo que aceptar, que tengo que rechazar, que tengo que discriminar, ¿qué hago? Excluyo, ¿ok? Doy una preferencia, doy una situación, incluso un trato desigual a las personas por alguna característica o particularidad, ¿ok? Entonces la exclusión tiene que ver ya con esta distinción, restricción o preferencia que por acto o omisión sea racional o que no es racional, perdón, ni objetiva, obstaculiza, impide también que las personas vivamos de acuerdo a nuestros derechos humanos, gocemos de nuestras libertades y sea respetada la dignidad humana. ¿Ok? Entonces, estos procesos de discriminación, de exclusión y de estigma los podemos ver prácticamente a diario con las personas de la diversidad, ¿no? Yo les preguntaría ahora, por ejemplo, realmente quiénes se pueden casar, quiénes pueden adoptar, ¿no? En ciertos espacios, en ciertas situaciones. Entonces, ahí hay procesos de discriminación, de exclusión distintos, ¿no? Pensemos en un ejemplo dentro de lo cotidiano, dentro de lo social. No sé si conozcan como esto. Hay un principio en los cabildos municipales que se llama faltas a la moral, ¿no? Y entonces, bajo este principio de faltas a la moral, en muchas ocasiones, en muchos, incluso municipios de nuestro estado, se puede arrestar a las personas de la diversidad sexual por mostrar afecto, por ir tomados de la mano, etcétera, ¿no? Veamos cómo estos procesos de discriminación son de alguna manera están visibles, pero no los cuestionamos, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, estamos tomados de la mano, una pareja heterosexual está tomada de la mano en un parque, mostrándose afecto, etcétera, y pues nadie dice nada, ¿no? Pero en algunas ocasiones, cuando van dos hombres tomados de la mano o dos mujeres están mostrándose afecto, pueden ser incluso sujetas o sujetos de violencia cuando pues tal vez se priven de la libertad o se les dé alguna multa, etcétera. Escucho algún micrófono, no sé si tengan alguna duda hasta este momento. ¿No? Ok, veo No, que no, ninguna. ¿todo bien? Vale. Ok, entonces démonos cuenta que justamente estos principios de discriminación, de desigualdad, de exclusión, siguen estando latentes, ¿no? Pero en muchas ocasiones son situaciones que no cuestionamos y eh, no nos detenemos a reflexionar sobre ellos. Ahora, teniendo en cuenta como todas estas situaciones de violencia y de discriminación, yo les preguntaría, por ejemplo, ¿qué tan amigable consideran que es Latinoamérica y particularmente México con la población de la diversidad sexual? Bueno, pues resulta que con este esquema que vemos, podríamos, que nos marca, ¿no? Por ejemplo, el color azul, verde azulado nos dice que es como la parte más amigable y lo que es el color rojo nos dice que es lo menos amigable, ¿no? Y entonces vemos a México en un color verde, ¿no? Y decimos, va, o sea, podría ser amigable, no como quisiéramos, pero sí, ¿no? Y de acuerdo a la escala numérica que nos dan en este esquema, nos posicionan en un lugar 6. Entonces, ¿por qué podríamos decir que México es amigable? Porque tenemos algunos estados de la República que aprueban el matrimonio, que aprueban la adopción. Existe una ley que prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. En algunos estados está aprobada la ley de identidad de género. Entonces, pues podríamos decir dentro de lo formal, dentro de lo que está en las leyes, pues tenemos avances significativos, ¿no? Pero si ponemos atención en la nota que está debajo del mapa, que dice, bueno, México ocupa el segundo lugar en crímenes de homofobia y el primero lo ocupa Brasil, pues creo que nos haría repensar si realmente tenemos ese color verde,
¿no? O sea, el pensar bueno, en México te pueden asesinar por ser una persona LGBT más, creo que nos da un foco rojo enorme, ¿no creen? O sea, sí, estamos teniendo muchos avances dentro de lo formal, pero dentro de lo sustantivo, dentro de estos procesos de discriminación, de exclusión, de rechazo, o sea, qué tan amigables estamos siendo, ¿no? O sea, el pensar justamente en estas violencias muy sutiles, ¿no? ¿Cuántos y cuántas de nosotros, por ejemplo, no hemos escuchado un chiste, ¿no? Acerca de la persona, de una persona de la diversidad sexual? Todas esas son violencias, ¿no? Pero tenemos que empezar a desmontarlas desde su origen, desde su naturalización. Entonces ahí hay que tener como este elemento presente. Profundizando en esta situación de la violencia de género y la violencia hacia las personas LGBT+, pues resulta importante mencionar que, por ejemplo, no tenemos un instrumento que nos diga estadísticamente violencia o cuánta violencia existe hacia la comunidad LGBT+, porque las estadísticas que se tienen son a partir de esfuerzos que hacen las asociaciones civiles para recabar los datos, para atender casos de violencia, para significar todas estas cuestiones y que también nos den pues un parámetro, ¿no? Incluso un panorama de cómo estamos en cuestiones de violencia. Por ejemplo, nos menciona Letra S, que es una asociación civil. En el año 2021 se registraron al menos 78 muertes violentas. Ojo, es un aproximado, ¿no? Porque les digo, no existe una estadística vamos, oficial en este sentido, pero todos estos rastreos se hacen a partir de esfuerzos estadísticos que hacen las asociaciones civiles. Entonces nos dice que existieron 78 muertes violentas, pero es una aproximación, ¿no? Tal vez la real, y también podría ser aproximada, tendría que ver con 179 homicidios de personas LGBT más tan solo en el año pasado, ¿no? Ahora, también hay que mencionar que la violencia que viven las personas que integran las poblaciones de la diversidad sexual no la viven de la misma manera, ¿ok? ¿Por qué? Porque también las estadísticas nos dicen que las mujeres trans son las que sufren más violencia dentro de incluso las poblaciones de la diversidad sexual, ¿ok? Entonces, en este sentido, por ejemplo, se registraron el año pasado 55 transfeminicidios, una cifra que aumentó, por ejemplo, del año 2020 al 2000 año 20, del año 2021, ¿no? Entonces solo hay que esperar también cómo vamos en este año, pero ¿qué sucede? Bueno, resulta que también estas estadísticas, estos casos, les digo, en muchas ocasiones llegan a las asociaciones civiles o a las instituciones, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué nos dicen? Que entre las víctimas que acabamos de mencionar, se identifica, por ejemplo, a 8 personas defensoras de derechos humanos o figuras sociales destacadas dentro de las comunidades. Pero pensemos en todos estos casos de las personas LGBT más que son sometidas a algún proceso de violencia y no son visibilizadas, ¿no? O que están en el closet o que de alguna forma no son reconocidas socialmente. Entonces, creo que esa estadística también debe de trabajarse de manera precisa y los casos a los que se debe de dar seguimiento deben de ser detallados. Por ejemplo, la violencia de género, que tal vez han hablado en otras sesiones, viene a ser un elemento fundamental al momento en el que se ejerce violencia a alguna persona de la comunidad LGBT+, porque recordemos que el género es una categoría que puede potencializar también las violencias y que puede incluso causar otros tipos o modalidades de la violencia. Por ejemplo, aquí nos mencionan, ¿no? Que al menos de 40 víctimas fueron sometidas a múltiples violencias, o sea, no solo a una, sino a diversas, en las que estaban presentes golpes, violencia sexual, indicios de tortura, y también se tenía este ensañamiento con los cuerpos ya sin vida, realizando alguna práctica ahí que potencializara la violencia que vivió la persona, ¿no? Y fíjense, de las 32 entidades del país, en al menos 19 se registraron víctimas de muertes violentas LGBT+. Veracruz encabeza la lista, le sigue Guanajuato y el tercer lugar a nivel nacional lo tiene el Estado de México. Entonces pensemos en qué estamos haciendo en el Estado de México para aceptar o incluso rechazar a las personas de la diversidad sexual. Creo que estos índices de violencia, creo que estas estadísticas nos dan un parámetro de cómo nos estamos moviendo en este tema y que, bueno, tenemos muchos pendientes que hacer con las personas de la diversidad sexual, ¿ok? Entonces, uno de ellos, pues, es la atención a las violencias.
A partir de los procesos históricos, de las luchas constantes que han hecho las personas de la diversidad sexual, se han generado identidades políticas, hemos tenido avances, por supuesto que sí, ¿no? Hemos tenido este reconocimiento social. Actualmente, por ejemplo, contamos, ¿no? Y sabemos que existe la Marcha del Orgullo, donde pues, tiene esta visibilización de las poblaciones LGBT+. Actualmente también, incluso de los procesos de discriminación y de violencia, se han visto algunas situaciones en particular, por ejemplo, de resignificación de las violencias. Por ejemplo, antes el término gay era una cuestión para violentar a las personas de la diversidad sexual. Actualmente, bueno, una persona puede asumirse gay y socialmente tiene un peso, políticamente tiene un peso, y también dentro de esta situación simbólica, pues tiene que ver con el reconocimiento, ¿va? Entonces ahí hay que poner también énfasis, pero esto tiene que ver con un tema de lucha social histórica, ¿no? Al igual que el feminismo, en el caso de las mujeres, las personas LGBT más también han hecho su lucha para poder ser reconocidas, visibilizadas y validadas, ¿ok? Les decía hace un rato, voy a profundizar un poco más adelante en qué pasa con la cuestión de la enfermedad y del pecado, que siguen siendo elementos importantes al momento de reducir las violencias en nuestra sociedad. Afortunadamente no es un delito, les decía, ser una persona LGBT más aquí en México, pero sí tendríamos que reflexionar en que, bueno, prácticamente si te declaras una persona LGBT más en México, pues puedes ser sujeto o sujeta de violencias, como lo hemos visto en las estadísticas anteriores, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en México? ¿Y cómo va tomando esta visibilidad el movimiento LGBT más? Bueno, resulta que en 1901 hay un evento muy, muy importante en nuestro país que habla del baile de los 41. Yo creo que alguien de aquí conocerá esta historia de qué pasa en este baile de los 41, ¿no? Hay algunos documentales, de hecho recientemente salió una película que habla de este evento. No les quiero dar spoilers, me gustaría hacerles la invitación a que lean una breve reseña de qué es el baile de los 41, que se echen un clavado aquí a la memoria histórica LGBT más de nuestro país y podamos reconocer este proceso, pero resulta que, bueno, cuando la diversidad sexual, perdón, pasaba en lo clandestino, en lo oculto, en lo que no se tenía que ver, mencionar, etcétera, un grupo de hombres se reunió en la Ciudad de México, en una casa, tenían una fiesta, algunos optaron por travestirse, etcétera, y llega un arredor de policía y les exhibe socialmente, ¿no? Los violenta, los obliga a hacer trabajo comunitario, y bueno, hay algunos personajes históricos relevantes ahí en la historia, me gustaría que descubrieran quiénes fueron, pero en este sentido, que pues sembrarles como esta semillita de la duda, ¿no? Que puedan incluso, ¿qué pasa con este evento? Bueno, que en México se empieza a visibilizar la diversidad sexual, ¿no? O sea, sabían que pasaba, es un evento que da, que dice, bueno, aquí estamos, ¿no? En ese momento se violentó, se discriminó, se excluyó y bueno, fueron sujetos a múltiples violencias, pero es un evento histórico que de manera significativa da visibilidad a las cuestiones de la diversidad sexual en nuestro país. En la década de los 40, 50 hay un movimiento ya de liberación sexual. En los 60 podemos hablar, entre comillas, de una mayor aceptación de los movimientos sociales. Y en Estados Unidos surge lo que se llaman disturbios de Stonewall. También ahí échense un clavado acerca de estas situaciones, pero pasa algo similar. Bueno, les voy a dar así como los parámetros como generales, pero me gustaría que revisaran también algún documental, algún video, etcétera, en donde, bueno, básicamente en un bar de la diversidad sexual llamado Stonewall, están personas de la diversidad sexual reunidas, llega una redada de policía, los quiere violentar, pero a diferencia de lo que pasó en el baile de los 41 en México, en Estados Unidos resisten, ¿ok? Y dicen, ya no me vas a violentar, ya no me vas a discriminar, a excluir por ser una persona de la diversidad. Entonces ahí
es muy relevante esta situación, no solo para México, sino para diferentes países, porque a partir de este evento ya empiezan a existir disturbios en diferentes países y empieza a dar visibilidad a lo que es los temas de diversidad sexual. Es muy interesante esa historia, entonces léanla si tienen oportunidad. Y bueno, ¿qué pasa? En 1971 empieza a tener ya más fuerza los movimientos sociales. En 1975 ya se empieza a hablar por parte de la Asociación Americana de Psicología para reducir el estigma, para quitar el tema de la enfermedad mental a la cuestión de diversidad sexual. Sin embargo, imagínense, se pasan 15 años, o sea, porque es hasta 1990 que la OMS elimina la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, ¿ok? Entonces fueron 15 años de lucha e incluso recordemos todo lo que hemos conversado hasta este punto y que de alguna manera todos estos esfuerzos colectivos se hacen de manera precisa para poder reducir estas violencias, ¿ok? En ese lapso de tiempo de esos 15 años se apropia el término gay. En México surge la primer marcha homosexual, que se le llama en ese momento de esa manera, y también a un evento importante que marca la historia de los movimientos LGBT+, porque de alguna manera fue algo que estigmatizó también y que señaló y que a veces todavía sigue estando presente y que es importante trabajar es el tema del VIH, ¿no? Y en este sentido, la cuestión de que en ese momento se llamó como pandemia rosa y que se puso como un tema, como una etiqueta inmediatamente con las personas de la diversidad sexual, sigue estando latente en nuestros días. A veces el pensar que una persona se declara homosexual o de la diversidad sexual en general, pensamos inmediatamente que está vinculada con este proceso de enfermedad, cuando no tiene que ser así. Reivindiquemos los derechos humanos, reivindiquemos esta situación de poder quitar este estigma y poder trabajar a favor de la igualdad, ¿ok? ¿Qué pasa en los 2000? Bueno, también ya se renombra, perdón, la marcha homosexual que veíamos en la lámina anterior a lo que se llama Marcha de la Diversidad. Se empiezan a trabajar estos esfuerzos por penalizar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. En 2003 tenemos la promulgación de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Y un evento también importante en la Ciudad de México, por ejemplo, es que en 2010 se da la aprobación tanto del matrimonio igualitario como de la adopción de familias homoparentales o lesbomaternales en la Ciudad de México, ¿no? También, bueno, ahí sabemos que la Ciudad de México también ha sido como un pilar, ¿no? En el reconocimiento de los derechos LGBT más, y que también, bueno, en 2017 ya nos da este indicio de hablar de una ley de identidad de género, ¿no? Donde se puede hacer este cambio dentro de la vía administrativa, acreditando la identidad trans. Y bueno, ¿qué pasa? Bueno, también en nuestro estado ya está aprobada esta ley de identidad de género, donde las personas trans pueden hacer su cambio en la vía administrativa, pero fíjense, esto nuevamente no nos exime de las violencias que pueden vivir la comunidad trans, ¿no? En algún conversatorio que teníamos con algunas colegas, nos decían, por ejemplo, yo puedo cambiar mi acta de nacimiento, puedo cambiar mi INE, puedo cambiar mis documentos oficiales, pero pues esta ley tampoco me protege de las violencias que puedo vivir acá afuera, ¿no? El día de hoy estamos conversando aquí, pero saliendo quizá sea víctima de alguna violencia y no hay algo que respalde, ¿no? Todavía esta situación. Entonces todavía nos queda mucho por hacer en este sentido. Y resulta que, por ejemplo, en 2018 ya se empiezan a hacer estos esfuerzos por generar protocolos de actuación específicos que nos permitan relacionarnos de manera detallada con las personas de la diversidad sexual. Hay guías en salud, hay guías en educación, hay guías específicas para la salud mental, dentro del ámbito laboral, ¿no? Esta guía que les menciono acá, que es, por ejemplo, el protocolo para prestar atención por parte del personal dentro de las instancias de procuración de justicia del país en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, es como también uno de los pilares más fuertes que tenemos para poder reconocer la diversidad sexual en nuestro país. ¿Okay? ¿Hemos tenido avances? Por supuesto que sí, ¿no? O sea, el hecho de que hoy estemos conversando del tema es un avance importante
La diversidad sexual ha tenido bastante relevancia, pero todavía tenemos bastantes retos. Uno de ellos es la tipificación de los delitos que se cometen en razón de género hacia las personas LGBT+, erradicar los esfuerzos por corregir la orientación sexual o identidad de género de los que les voy a hablar a continuación para cerrar la sesión, la inclusión en diferentes espacios. Yo les preguntaría, y pensemos en nuestros espacios laborales, nuestros espacios familiares, ¿cuántas personas de la diversidad sexual están presentes en nuestros núcleos, no? ¿Conocemos algún titular, alguna titular de la diversidad sexual? ¿Qué hacemos cuando dentro de la familia una persona se declara de la diversidad sexual? ¿Qué tanta aceptación hay, no? Yo les preguntaría esto para que reflexionemos y también pensemos en qué nos hace falta trabajar en temas de inclusión, ¿no? Porque a veces también cuando una persona hace expreso que pertenece a algún grupo de la diversidad sexual, dentro de la familia a veces se rechaza inmediatamente, ¿no? Se excluye, se discrimina, etcétera, y eso es algo que no tiene que seguir pasando porque pueden ser sujetos o sujetas de procesos de violencia más significativos, como lo vamos a ver a continuación. Hay que impulsar una cultura de la denuncia por motivos de violencia hacia las personas LGBT+, hay que posicionar dentro de la agenda pública este tema, que tengamos un pronunciamiento de cero tolerancia a la violencia, por ejemplo, de aceptación a la diversidad dentro de nuestras empresas, eso sería fantástico, ¿no? O sea, que dentro de nuestras instituciones promovamos prácticas incluyentes, promovamos que son contextos seguros para personas LGBT+, etcétera, tiene mucho que ver con estos contextos, ¿ok? Y por supuesto, favorecer los procesos de autoaceptación y de respeto a la identidad. Voy a hacer énfasis ya en una violencia para poder terminar la sesión, dudas o comentarios, pero hay algo que en nuestros días sigue latente y que vulnera los derechos y las libertades de las personas LGBT+. Hablamos de los esfuerzos por corregir la orientación sexual y la identidad de género, mal llamadas terapias de conversión, ¿ok? Estos esfuerzos por corregir la orientación sexual e identidad de género, ¿qué nos dicen? Bueno, son estas prácticas que tienen la intención de cambiar la orientación sexual de las personas, específicamente, por ejemplo, cuando hablamos de personas homosexuales o bisexuales, a que sean heterosexuales o que las personas trans sean personas cisgénero. Con todo lo que hemos visto hasta este punto, yo les preguntaría, ¿la orientación sexual, la identidad de género, etcétera, es algo que se puede cambiar? La respuesta es no, ¿ok? Entonces hay que tener clara esta situación porque en este sentido del estigma de la enfermedad, pensamos que una persona de la diversidad sexual se puede curar, que puede cambiar si lo desea. Y no, eso nunca va a pasar, compañeros, compañeras, ¿ok? ¿Qué sucede? Que, bueno, a veces tenemos tan arraigadas ciertas ideas tradicionales que pueden hacer eh, que las personas de la diversidad sexual vivan estos procesos. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando una persona se declara de la diversidad sexual, en muchas ocasiones la primer persona que recomienda estas situaciones es la familia, ¿no? A veces una persona dice, ¿sabes qué, mamá, papá, soy gay? Y te voy a llevar al psicólogo, ¿no? Porque de seguro hay algo mal contigo. O te voy a llevar con el grupo religioso porque de seguro solo te falta orientación. Esas prácticas violentas, compañeros, compañeras, ¿ok? ¿Qué tendríamos que hacer? Acompañar, aceptar, incluir, ¿no? O sea, empezar a trabajar por estos procesos de autoaceptación. Porque les decía hace rato, cuando vivimos en una sociedad heteronormada, es muy difícil el nombrar el salir del closet, incluso, de hecho, el día de hoy, que es el 11 de octubre, es el Día Internacional para salir del closet, ahora que se nos viene esta fecha dentro del calendario. Pero resulta que en muchas ocasiones, cuando una persona sale de este closet, se ve sujeta a múltiples violencias, y una de ellas es con estos esfuerzos de corregir la orientación sexual e identidad de género. Son prácticas violentas, les decía, son prácticas que vulneran los derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, una se hacen sin el consentimiento de la persona de la diversidad sexual. ¿Qué pasa en esta falta de consentimiento? Que en muchas ocasiones, ¿cómo se promueven estos esfuerzos por corregir la orientación sexual o identidad de género? No tienen ese nombre, déjenme decirles, ¿no? O sea, se mueven dentro de lo social con nombres como de grupos de autoayuda, se promueven como
terapias de conversión, se mueven como grupos religiosos que te dicen, bueno, si deseas cambiar, ven aquí, te salvamos. O sea, son temas amigables, ¿no? Pero resulta que estos grupos privan de la libertad a las personas, ¿ok? Las someten a múltiples violencias, como pueden ser violencia verbal, amenazas, uso forzado de medicamentos. Ojo acá, las violaciones son un tema surge cuando hablan de los esfuerzos por corregir la orientación sexual e identidad de género. Particularmente, por ejemplo, las mujeres lesbianas son sometidas a prácticas tan violentas como son estas violaciones correctivas o violaciones múltiples. Imagínense, o sea, pensemos en este escenario de cómo a través de una violación una persona puede corregir su orientación sexual e identidad de género, ¿no? O sea, son prácticas violentas, son prácticas eh, que vulneran los derechos humanos y la libertad de las personas LGBT más. ¿Siguen pasando? Claro que sí. Y les digo, tienen nombres amigables dentro de grupos de ayuda, dentro de situaciones en particular. No hay que fomentarlos, hay que denunciar todas estas situaciones, ¿ok? Terapias de aversión a veces dentro de los procesos psicológicos o psiquiátricos, a veces se generan estas terapias de aversión, de rechazo a la orientación sexual, de decir, bueno, esto no es normal, y entonces empieza a generar una homofobia de manera individual. Entonces, esto tampoco es benéfico ni para la persona ni para su contexto social. A veces las personas que van, pensemos en una mujer lesbiana, ¿no? Que va a una terapia de aversión, le muestran una imagen con una mujer desnuda o algo que dentro de esta orientación homosexual le puede producir una excitación y entonces electroshocks, ¿no? Siguen teniendo estas prácticas, siguen existiendo. Y dentro de los grupos religiosos se siguen practicando los exorcismos. Creo que todos y todas estamos familiarizados con este término, ¿no? Y entonces resulta que son prácticas violentas que siguen existiendo. Les decía, a veces también se dan como granjas de ayuda o granjas de conversión. Fíjense, esto, les digo, está muy latente y está tal vez más cerca de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Hace poquito un compañero en la oficina llegaba y me decía, oye, Jorge, ¿sabes que hay una granja de conversión en Naucalpan? ¿No? O sea, ¿cuánto tiempo nos queda Naucalpan? ¿No? ¿Cuántas personas pasamos tal vez por ahí para venir a trabajar o alguna situación en particular? Pero pensar que estas prácticas siguen estando latentes en nuestros días nos habla de que tenemos que trabajar en el tema, de que tenemos que promover prácticas incluyentes, ¿ok? ¿Por qué tenemos que optar por una vida libre de violencia? Porque, bueno, dentro de los derechos fundamentales, las personas LGBT más estén sujetas a este principio del matrimonio, el derecho de la adopción, que tengan acceso a los servicios de seguridad social, a un cambio de identidad y de sexo de manera precisa, el derecho a la libre expresión y a la penalización de las prácticas violentas. ¿Ok? Y les dejo estos mecanismos de atención, ¿ok? Porque, bueno, es importante que mencionemos qué podemos hacer cuando presenciamos algún acto de violencia hacia alguna persona LGBT más. Bueno, dentro de la Secretaría de las Mujeres tenemos la línea sin violencia, que si bien es una línea que está dirigida para atender casos de violencia hacia mujeres, sus hijos e hijas, cuando una persona LGBT más está en un proceso de violencia a partir del género, también puede recibir la orientación o canalización requerida para atender como su situación, ¿ok? Tal vez no se le dé tal vez el seguimiento dentro de la misma línea o dentro de la secretaría, pero sí se hace esta vinculación precisa para que el mecanismo sea atendido de manera directa. Dentro de nuestro estado tenemos muchas asociaciones civiles que trabajan en pro de la diversidad sexual, pero tenemos 3 que están activas de manera directa, y que bueno, hay que promover, hay que acercarnos, en este sentido. Hay una asociación que se llama Fuera del Closet, ahí está su página, Codiceo, eh, Cabildo Pro Diversidad Sexual del Estado de México, ahí está su Facebook, para que en algún momento tal vez se pongan en contacto o le sigan o promovamos prácticas incluyentes. También existe otra asociación civil que se llama Red Define, Estado de México, y que también trabaja en temas de diversidad sexual. ¿Ok? Entonces, cualquier situación que veamos, porque también eso, hay que romper las complicidades, compañeros, compañeras. A veces vemos estos procesos de discriminación
a veces vemos estas situaciones de violencia dentro de nuestros contextos cotidianos y no decimos nada, ¿no? Les decía, hay que frenar el chiste, ¿no? Hay que frenar el comentario. Eso ya desde ahí se están frenando las violencias, ¿no? A veces todavía el ponerse un sobrenombre o el decir o el utilizar el término gay para insultar a un hombre, etcétera, sigue siendo un reto, ¿no? Dentro de los espacios laborales. Entonces, desde ahí hay que poner un alto, pero si conocemos a una persona de la diversidad sexual o en algún momento coincidimos en un espacio público con alguien y estamos viendo que está siendo sujeta de violencia, pues vamos a levantar la voz, hay que denunciar, también hay que acompañar, ¿no? Hay que ser personas que sean empáticas y que de alguna manera acompañen en estas situaciones, ¿ok? Les digo, tal vez hemos escuchado en la calle o hemos visto a las personas que se burlan o que hacen un comentario despectivo o que incluso están violentando ya de manera directa y hacemos caso omiso. Cuando no sabemos de los temas, nuestra vida puede pasar desapercibida, ¿no? Pero cuando empezamos a sensibilizarnos, cuando empezamos a involucrarnos en los temas de género, también asumimos una responsabilidad, ¿ok? Y también asumimos esta responsabilidad de ser personas acompañantes, de ser personas empáticas en este punto, ¿ok? Entonces les invito a que si bien en algún momento, tal vez por cuestiones de seguridad, no puedan intervenir, ok, acercarse a la persona y decirle, ¿sabes qué? Existe esta asociación civil, acércate, ¿no? En el caso laboral, o sea, cuando sabemos de un compañero o compañera que está siendo acosado, hostigado, etcétera, levantemos la voz con las personas que son nuestras titulares, ¿no? Creo que la voluntad política se está viendo, la voluntad que tienen sus autoridades para trabajar estos temas es evidente, acérquense, ¿no? Pongamos también esta énfasis en esta cultura de la denuncia. Levantemos la voz, compañeros, dejemos de ser cómplices y también en este sentido acompañemos a las personas que tal vez pueden vivir alguna situación de violencia, ¿vale? Entonces quisiera dejarles con eso, voy a dejar esa lámina y bueno, voy a dejar de compartir también para poder abrir un espacio de preguntas y respuestas en dado caso de que exista algún comentario, alguna duda, algo que deseen profundizar, ¿no? Ya tienen mucha tarea, lean ahí los elementos que les dejaba ahí del baile de los 41, los discos Stonewall, hay que involucrarnos en las luchas que tienen ahora, por ejemplo, el movimiento LGBT+, ¿no? Conocer su agenda, qué nos proponen, qué es lo que están de alguna manera buscando dentro de estas luchas de igualdad, hay que involucrarnos, ¿para qué va? Entonces, bueno, con eso cierro y no sé si existe alguna duda, algún comentario, algo que desean profundizar, ya sea aquí en la plataforma Zoom, pueden levantar su mano, encender su micrófono o dejarme su comentario en el chat y con gusto les leo, o si bien, si me apoyan también en redes sociales, si tenemos alguna duda, algún comentario, algo que deseen aportar, con gusto les atendemos, ¿vale? Este, Igual si me confirman si todo claro, todo bien, no me fui muy rápido, espero que no, porque el tema es bastante largo, es bastante complejo. Por cuestiones de tiempo, bueno, lo tratamos de abordar de manera precisa, pero tal vez si se me fue algo, sería como el momento de retroalimentar. Hola, ¿alguien desea hacer alguna pregunta o comentario? Pues creo que no hay, Jorge, no hay preguntas. Sí, es muchísima información, efectivamente, pero la explicas bastante bien. Son temas con los que todavía nos falta familiarizarnos, pero vamos en camino a hacerlo. Muchísimas gracias por la información compartida, Jorge Luis, es bien importante. Creo que todo se basa en el respeto, ¿no? El respeto a la gente que nos rodea, a las personas que tienen otras preferencias sexuales, etcétera, ¿no? Creo que Bernardita nos quiere comentar algo. Adelante, Bernardita. Si puedes abrir tu micrófono, por favor. Adelante.
o si gustas escribirlo en el chat, por favor, Bernardita, porque no escuchamos. Buenos días, no solo, todo bien, perdón, quería solamente agradecer, pero no hay duda, todo quedó claro, gracias. Ah, ok, muchísimas gracias, Bernardita. Pues qué bueno que estén atentos aquí a las pláticas. Pues muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias por la información, Jorge. Es muy útil para todos nosotros. Esperemos que las empresas que estén interesadas en difundirlo también con sus trabajadores, con gusto nos lo hagan saber. Nosotros estamos trabajando muy de la mano con la Secretaría de la Mujer. Nosotros dejamos las grabaciones en nuestro canal de YouTube, en Facebook, y si ustedes también quieren que profundicemos un poco más en alguno de los temas que se han dado, con gusto nos indican y nosotros nos acercamos con el personal de la Secretaría de la Mujer para que nos apoyen en estas pláticas. ¿Les Claro parece que bien? sí. Sí, Muchísimas muchísimas gracias. gracias a todos y todas. Gracias también por los comentarios positivos que tuve la oportunidad de leer. Esperemos que, bueno, se siga trabajando en coordinación aquí en la Subdirección de Profesionalización. Estamos para servirles, para acompañarles. Si requieren algo, con todo el gusto del mundo, pueden acercarse ahí con su persona enlace, que ya tenemos este vínculo creado. Y bueno, agradecer, ¿no?, nuevamente la invitación, el espacio, el diálogo. Y bueno, es un gusto, ¿no?, poder entablar una conversación precisa con todos y todas ustedes. Espero que el tema resultara enriquecedor y en la Secretaría de las Mujeres pues estamos para servirles. ¿Okay? Entonces, les mando un abrazo fuerte, un saludo, cuídense mucho y bueno, que tengan un excelente día, ¿vale? Cuídense mucho y Muchísimas hasta luego. gracias. Si me dan un minutito, voy a detener la grabación.